Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, donde abordaremos el tema de construyendo masculinidades libres de violencia en el marco del ENAPEA, que es Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual tiene como objetivo exponer a las personas servidoras públicas las acciones y abordajes para la construcción de masculinidades libres de violencia en el marco del ENAPE. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes y bueno, esperemos que sea de su utilidad este tema tan relevante. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Y bien, a nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Por otro lado, presento a la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí, jefa de Departamento de Evaluación de la Coordinación Operativa, de la Dirección de Coordinación Operativa, perdón. Y saludamos y damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Luis Enrique Santiago, enlace con las entidades federativas del Consejo Nacional de Población. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, por favor. Gracias, Yojaira. Es muy satisfactorio para la Secretaría de Gobernación poder ofrecer, con la colaboración de dos de sus instituciones, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, este nuevo diálogo que tiene que ver con ENAPEA, cuyas siglas hablan de la prevención del embarazo en adolescentes. El día de hoy, con un tema muy importante que es construyendo masculinidades libres de violencia. Una gran cantidad de los contenidos, de las conferencias, de la educación que se da, de las acciones que se realizan en favor de una igualdad sustantiva de género, es decir, que mujeres y hombres tengan exactamente los mismos derechos, que se ha puesto un énfasis especial en despertar la conciencia de las mujeres, pero durante algún tiempo se descuidaba el otro polo, que es despertar la conciencia en los varones respecto a lo que realmente significa ser hombre en la vida. Su servidor durante algunos años impartió conferencias, una de las cuales era sobre equidad o igualdad sustantiva de género. Y la gente que se inscribía, fuera de empresas o instituciones públicas o privadas, cuando se advertía la composición del auditorio, estaba integrado casi, bueno, le quito el casi. El auditorio estaba integrado exclusivamente por mujeres. Es decir, cuando se hablaba de igualdad de género, se entendía que era un tema que iba a corresponder a lo femenino, a las mujeres, y generalmente los hombres no se inscribían o sus jefes, las autoridades, no inscribían a varones. Y la verdad, cuando se trata este tema, es muy probable que los tímpanos que más debieran vibrar con este tipo de conceptos son los masculinos, porque es donde todavía podría existir un valladar, una muralla
que impidiera la aceleración de los cambios. Esto se ha ido modificando gradualmente, pero no se ha conseguido por completo. Ahora, por ejemplo, que tenemos en puerta la toma de posesión en el cargo más elevado administrativo y político de la República a una mujer, que es la presidencia de la República, pudiera pensarse que pues prácticamente ya no hay nada más que hacer. No, falta mucho para una efectiva igualdad, porque no estamos hablando exclusivamente de un tipo de actividad o de un estrato social, sino de toda la República. Y allí, en toda la gama, falta mucho por hacerse. Por esta razón, lo que nos va a decir el maestro Luis Enrique Santiago, que es enlace con entidades federativas de CONAPO, no tiene desperdicio. Es muy importante que lo escuchemos con atención, porque el objetivo es romper estereotipos de lo que significa ser hombre y ser mujer. Ustedes sabrán, pero lo deben saber los padres, y se debe establecer en la educación de las criaturas desde la primera edad. Ustedes habrán escuchado más de alguna ocasión aquella frase de los, bueno, se dirían los hombres, pero voy a decir lo más feo: los machos no lloran, mijo, o los hombres no lloran. Digo, de veras, ni cuando pierden a su madre o cuando tienen un terrible dolor, o salió corriendo como mujer. ¿Que no conoces mujeres valientes? Son estereotipos. Entonces, esto de masculinidades libres de violencia, sí, por supuesto, son libres de violencia contra las mujeres, pero en el fondo es una liberación de nuestros propios prejuicios, y vale decir, de nuestros, me refiriéndome como hombres, de los malestares emocionales. Por esta razón, hombres con nueva masculinidad, libres de violencia, son en el fondo, de una manera más simple, sin mayores adjetivos, hombres libres. Lo vamos a escuchar, maestro Luis Enrique, con toda atención. Y por la atención que ustedes me brindaron, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, ya para comenzar con la ponencia, voy a dejar la voz al maestro Luis Enrique Santiago, enlace con las entidades federativas en CONAPO. Adelante, maestro, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por la introducción. A nuestro estimado colega y amigo, el licenciado Ignacio Valle. Es un gusto, como siempre, escuchar sus palabras. Recibimos con mucho gusto también sus saludos. Qué mejor que usted para esta introducción que nos acaba de dar, que justamente es el abordaje que vamos a hacer durante la presentación. Entonces, a nombre de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria general del Consejo Nacional de Población, así como de la doctora Carla Bonilla, nuestra directora de área, y la maestra Claudia Gaona, reciba un caluroso abrazo de todo este equipo que integramos aquí, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Y bueno, vamos entonces con lo que corresponde, por favor. Si me ayudan a proyectar la presentación, se lo agradezco muchísimo. Gracias. Como bien mencionaba el licenciado Valle, hoy el tema que nos toca abordar es el tema de construyendo masculinidades libres de violencia en el marco de la ENAPEA. Este tema se complementa muy bien con el abordaje que hicimos la semana pasada, que es la perspectiva de género, porque el concepto de masculinidad pues es un concepto, es una categoría que proviene desde esa perspectiva. En ese sentido, hoy nos corresponde precisar justamente esta categoría para ver de qué manera se va integrando las actividades que tienen que ver con la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Antes de entrar como tal al contenido y a toda esta parte teórica, me gustaría iniciar con dos ejercicios de reflexión que tienen que ver justamente en cómo aprendí a ser quien soy. Entonces veo que en el chat nos están escribiendo muchas personas, a quien también saludamos con muchísimo gusto y queremos que nos
ayuden con sus participaciones y si nos pueden hacer como algún comentario, alguna palabra en relación a estas preguntas que podemos ver en la pantalla, se lo agradeceríamos muchísimo. Porque como sabemos muy bien, nacemos, pero a lo largo de nuestra vida nos vamos construyendo. No nacemos siendo de determinada manera. Entonces, les invito a que reflexionemos un poco en esto. ¿Cómo aprendieron a ser quienes son? ¿Cómo aprendieron a ser hombres? ¿Cómo aprendieron a ser mujeres? ¿Qué características se relacionan con su masculinidad y qué características se relacionan con su feminidad? Por ejemplo, yo puedo decir de manera muy breve y de manera muy general que aprendí a ser quien soy gracias a mi familia. Pero ahora ustedes, díganme, ¿cómo consideran que han aprendido a ser las personas que son hoy en día? Entonces vemos aquí una participación con el ejemplo de mi padre y de mi madre, exactamente quienes son las personas que están desde el primer momento en que nacemos y venimos al mundo. ¿Quién más nos comparte su opinión? Con el ejemplo de la sociedad, muy bien, en la escuela, perfecto. Muy bien, agradezco la participación de nuestros colegas de Veracruz, de Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México. En el seno de la familia, nos dice Alfonso Núñez. Buenos días, aprendí a ser mujer primero por mi nombre, nos comenta Marta Alicia Merla. Muy bien, efectivamente. De la familia, perfecto. Como podemos ver, hay muchas respuestas que coinciden y hay otras que no coinciden tanto, pero también se relacionan con lo que nos están comentando. Entonces, como ustedes bien lo han precisado, pues aprendemos a ser quienes somos al contexto en el que nacemos, a las personas que se van involucrando en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Y esto ha sido un punto muy importante para considerar las características y los atributos que tenemos hoy en día. Pero también es muy importante considerarlo al momento de que vemos cómo las niñas sobre todo y los niños van construyendo su identidad y llegan en algún punto de su vida en que adoptan y validan todos estos atributos que han aprendido a lo largo de su vida y se comportan de determinadas maneras. Y estos comportamientos, por supuesto, influyen en la manera en que se relacionan en sociedad. Puede ser de buena manera, puede ser de una mala manera. Todo es un tanto subjetivo, pero la precisión está ahí, que desde pequeñas, desde pequeños, aprendemos a ser de determinada manera y vamos atribuyéndonos ciertas características que vamos validando y justamente compartimos con el resto de la sociedad. Siguiente, por favor. El siguiente ejercicio que les quiero presentar es este que encasilla los dos sexos a los que estamos normalmente acostumbrados a escuchar. Por una parte tenemos a la mujer y por otra parte tenemos al hombre. Y del lado derecho de la pantalla vemos algunas palabras y de igual manera si me pueden apoyar con sus comentarios dentro del chat, cuando yo haga mención de una palabra, ustedes díganme con qué sexo lo relacionan directamente, con mujer o con hombre, de acuerdo a lo que ustedes creen, piensan o ven en sociedad. No tiene que ser exclusivamente desde sus propias creencias, sino algo que ven en sociedad. Entonces, por ejemplo, yo cuando les comento la palabra valentía, ¿qué es lo que primero se les viene a la mente? ¿La palabra mujer o la palabra hombre? José Manuel Vázquez nos comenta, ¿puede influir la religión? Todo influye. Es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra cultura. Entonces, influye, habría que analizar de qué manera influye. Pero por el momento, contestando concretamente tu pregunta, si la religión influye, sí, sí influye. Entonces, voy viendo el chat nuevamente para recuperar. Hombre, 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 muy bien, ok. Hombre, hombre, mujer. Leticia Mercedes comenta que mujer, varón, hombre, ambos. Marilyn, ok, perfecto. Bueno, la mayoría coincide en que la valentía se relaciona con el hombre. Vamos ahora, delicadeza, fragilidad. ¿Qué se les viene a la mente cuando pensamos en esta palabra? ¿En mujer o en hombre? Hombre, ok. Hombre, hombre.
Ok, ambos, mujer, perfecto, hombre, mujer. Araceli, Patricia Martínez, ambos, mujer. Muy bien, perfecto. Vamos ahora con fuerza. ¿Con quién lo relacionan en primera instancia? ¿Con la mujer o con el hombre? Hombre, ok. Hombre, hombre, mujer, ambos. Muy bien, mujer. Ok. Cuidados. La palabra cuidados, como una actividad de cuidar a los demás, ¿en quién recae esta palabra primordialmente? ¿En el hombre o en la mujer? ¿O en la mujer o en el hombre? Compártanos su respuesta, por favor. Hombre, son características de ambos. Muy bien. Mujer, mujer, mujer. Ok, la mayoría coincide que mujer. Muy pocos comentan que hombres. Y una parte importante nos comenta que ambos. Ok, perfecto. Para no llevarnos más tiempo, no voy a decir todas las palabras, pero voy a decir esta última. Violencia. Cuando escuchamos la palabra violencia, ¿con quién la relacionamos más? ¿Con la mujer o con el hombre? Ok, mujer, hombre, 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 hombre. Muy bien. En la actualidad a ambos, ok. Mujer, no aceptan a hombres en hospitales, ok. Interesante la respuesta que nos comparten. Ambos, ambos, en la actualidad ambos, hombre, hombre. De igual manera, la mayoría coinciden que hombres, y una gran parte que también es importante considerarla y tomarlo en cuenta es que ya se considera actualmente que tanto mujer como hombre se relacionan o tienen que ver con situaciones de violencia. Habría que ver de qué manera esta violencia pues se relaciona con estos sexos. Muchísimas gracias por su participación, de verdad ha sido muy importante contemplar la opinión que tiene y efectivamente quería terminar con esta palabra porque cuando pensamos en la palabra violencia, pues pensamos en una de las principales problemáticas que existe en nuestro país. Y de acuerdo a estas situaciones que vivimos, pues la relacionamos generalmente con los hombres, pero también han habido casos en los que se relaciona con situaciones de violencia que viven las mujeres o que generan las mujeres. Entonces, ahorita vamos a ver entonces por qué es muy importante hacer el abordaje de masculinidades y particularmente hacer énfasis en la construcción de masculinidades libres de violencia. Siguiente, por favor. Para este abordaje también es muy importante que distingamos dos conceptos que son centrales en el abordaje de las masculinidades. Por una parte tenemos el concepto de sexo y por la otra parte tenemos el concepto de género. Aunque sus significados son diferentes y los estudios tienen relación, es muy importante que veamos justamente cuál es la relación directa que tiene. Por una parte, la palabra sexo, pues, proviene de estudios biológicos y la palabra sexo nos va a decir cuáles son las características biológicas con las que nacemos. Si nace una persona con vagina, se le considera que es una mujer. Si nace con un pene, se le considera un hombre. Entonces, esta categoría o este concepto pues se asigna al momento en que nace alguna persona y es una asignación médica de acuerdo con la identidad de los órganos sexuales externos. Ya lo vemos acá, como bien lo menciona la presentación, puede ser a partir de la vulva o el pene. Mientras que el género pues proviene de estos estudios y movimientos sociales. Es muy importante mencionar esto, que no solamente parte de estudios, sino parte también de los movimientos sociales que han existido históricamente en relación a la construcción de nuestra identidad y de los atributos que la sociedad exige que tengamos al momento de nacer, ya sea como hombre o como mujer. Entonces, el género es una construcción social, es lo que la sociedad establece al momento en que nacemos. En ese sentido, el género pues, de un momento histórico, deviene de a ser mujer. Entonces podemos aquí, distinguir muy bien cuál es la diferencia de estos conceptos, pero ambos guardan mucha relación. Tienen un vínculo muy fuerte, porque cuando nacemos con un sexo, la sociedad ya piensa determinar nuestro género y cuáles van a ser las características y los atributos que nos exigen al momento de tener el sexo y el género. Siguiente, por favor. Como bien decíamos,
Cuando nacemos y nacemos con determinado sexo, las personas en nuestro alrededor, los médicos, nuestras mamás, nuestros papás, ya nos empiezan a decir justamente cuáles son los atributos que debemos cumplir. Y esto quiere decir que la sociedad tiene cierta expectativa hacia nosotras, hacia nosotros. Entonces, el género es lo que se espera de las mujeres y los hombres, porque el género va a determinar lo que la sociedad exige y que le va a permitir valorarlo de acuerdo al tiempo y al contexto en el que estemos viviendo y en el que nos estemos desarrollando. Entonces, tanto puede haber ciertas características en un momento como las puede haber en otro momento y en otro contexto. Esto también es muy importante contemplarlo, por favor. Siguiente. Entonces, sí, esto es una exigencia social, pues se va aprendiendo con el tiempo. Entonces, nuestro género es un aprendizaje social. Y esto, ¿por qué es un aprendizaje social? Porque va justamente a diferenciar entre el hombre y la mujer, entre lo femenino y lo masculino, y va asignando comportamientos, actitudes y valores con los cuales nosotros debemos desenvolvernos en la sociedad. Y esto justamente es una exigencia que viene de familia, de amigos, de conocidos, de colegas, etcétera, y son específicos de ese contexto en el que estamos viviendo, en el que estamos insertos. Esto más adelante lo vamos a desarrollar un poquito más porque cuando hablamos de un género, pues tenemos que hacer referencia al tiempo y al contexto, porque no es el mismo género que se está exigiendo, las cualidades del género que se está exigiendo aquí en México, que se podría exigir a otro país. Y por lo tanto pueden cambiar en todo momento. Y esta idea es muy importante y también les invito a que se la queden en mente y que la reflexionemos constantemente. Todos los días, en todo momento, tenemos aprendizajes sociales. Buscamos justamente desenvolvernos de acuerdo a lo que se nos exija a nuestro alrededor. Y muchas veces, ahora ya no pasa tanto, no se cuestionan estos comportamientos, no se cuestionan estas actitudes ni estos valores. Pero por eso la perspectiva de género nos trae esta idea de cuestionar cuáles son los atributos que la sociedad exige a los géneros, tanto a lo femenino como a lo masculino principalmente. Siguiente, por favor. ¿Qué ha dado como resultado que existan las categorías de masculino y femenino? Pues bueno, algo muy implícito en estos estudios es que nos comentan que gracias a esta distinción tanto del sexo como del género, se han generado estereotipos de género. Y estos estereotipos de género son aquellas representaciones, ideas o cualidades que tienen que ver con las expectativas de la sociedad y que la sociedad atribuye a las mujeres y a los hombres de cómo deben ser. Si tú naces mujer, debes ser de esta manera. Si tú naces hombre, debes ser de esta manera. En ese sentido, nos exigen una manera de comportarnos, ciertas maneras de sentir, ciertas maneras de pensar. Y esto, por supuesto, pues ha generado infinidad de diferencias, pero sobre todo de desigualdades entre las mujeres y los hombres. Y esto ha sido un problema muy grande porque no hemos podido, en ese sentido, que se puedan garantizar los mismos derechos que tenemos tanto a mujeres como a hombres. Y ese es el trabajo que nos corresponde a nosotras y a nosotros como autoridades. Entender que la diferencia de nuestros sexos y la diferencia de si nos asumimos como masculinos o femeninos no es un punto clave para decir si merecemos o no ciertos derechos. Los derechos son para todas las personas, entonces no tendría que haber alguna distinción. Sin embargo, por esta historia que tenemos, por esta historia que se ha construido a lo largo de la sociedad, pues se han construido los estereotipos de género. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de cuáles son los estereotipos de género con relación a la mujer. Y como ya lo planteábamos también con el ejercicio inicial, generalmente el estereotipo que tienen las mujeres pues son que deben ser amas de casa, que son mujeres, las mujeres son dependientes, que son débiles, que son frágiles, que generalmente las mujeres no son racionales, son más sentimentales, que las mujeres son volubles, que son tímidas, que son pasivas. Esto es pues una cualidad que generalmente se le atribuye a las mujeres
y la realidad es que no es así. La historia también nos ha demostrado que hay mujeres muy fuertes en diferentes sentidos. Y entonces las mujeres deben ser tiernas. A ellas se les debe asignar los cuidados de la familia, del hogar y de justamente como nos mencionaban en el ejemplo en el chat, que las mujeres deben cuidar la salud de las demás personas, que solamente las mujeres pues tienen este rol de ser enfermeras y no es así. Entonces, estos son los estereotipos con relación a la mujer. ¿Y qué pasa con los estereotipos con relación a los hombres? Pues bueno, generalmente los estereotipos que se han atribuido a los hombres a lo largo de la historia es que los hombres tienen que ser proveedores, que son independientes, que no necesitan ayuda, que son fuertes, que los hombres, a diferencia de las mujeres, son racionales y no son sentimentales, que son aventureros, que son activos, que son ambiciosos y que a ellos se les atribuye los cargos de jefes, de autoridades, que son competitivos, son incomprensivos y que tienen esta carga sexual muy fuerte sobre la cual la mujer debe estar justamente atendiendo. No es así. Entonces, como vemos, estos estereotipos, tanto en el hombre como en la mujer, han causado mucho daño y tenemos que empezar a romper estos estereotipos desde el trabajo que se hace en la construcción de nuevas masculinidades, pero sobre todo de nuevas identidades. Siguiente, por favor. Otra idea que también se atiende con relación a la perspectiva de género en cuanto a lo femenino y lo masculino, pues son los roles de género. También los roles de género son el resultado de que se atribuyan, pues se atribuyan cualidades y características tanto por ser hombre como por ser mujer, tanto por ser masculino como por ser femenino. Entonces, los roles de género, a diferencia de la otra categoría, son prescripciones, son normas y expectativas de los comportamientos, pero sobre todo de las tareas y funciones que tenemos en sociedad. Y estos se atribuyen con las actitudes, las habilidades y los sentimientos con los que generalmente se relacionan a la mujer y al hombre. Y estos, pues por supuesto, son dictadas por la sociedad, por un grupo social y la cultura en el momento histórico concreto en el que estamos viviendo. Entonces, los roles de género, sumado a los estereotipos de género, crean mandatos de género. Y esto sigue siendo una de las principales causas de las desigualdades entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre. Siguiente, por favor. Aquí lo vemos nuevamente en la imagen. Por ejemplo, vemos que cuando una mujer o un hombre hacen el mismo trabajo, no son remuneradas de la misma manera. A un hombre generalmente se le paga más a diferencia de a una mujer. Y esto es una de las principales causas de las diferencias de género, de las desigualdades. Y por supuesto que tanto los estereotipos como los roles de género pues se han normalizado y esto ha implicado que muchas veces se tenga que cuestionar por qué existe este tipo de relación. Entonces, normalizar tanto los estereotipos como los roles de género, pues nos hace pensar muchas veces que estos son inmutables, que deben ser así porque así lo ha dictado la naturaleza. Pero ojo, no es algo de la naturaleza, es un constructo social y como un constructo social, pues podemos cuestionarlo y podemos cambiarlo. No hay que permitir esta idea de que por ser mujer o por ser hombre tengamos que cumplir con ciertos estereotipos o con ciertos roles. Entonces, esto nos lleva también a condicionar las identidades y los proyectos de vida, sobre todo de las niñas y los niños, porque muchas veces se les dice, como tú naciste niño o tú naciste niña, tienes que dedicarte a esto. Esto va a ser tu proyecto de vida. Y no le das opciones. La única opción que le estás dando es que por ser hombre o por ser mujer, tiene que cumplir con ciertos estereotipos o ciertos roles que la sociedad ha dictado. Y esto también nos lleva a jerarquizar y valorar de manera diferenciada los roles masculinos y femeninos. Siguiente, por favor. Ahora bien, en este contexto general de que la masculinidad, la feminidad vienen desde la perspectiva de género y que es un abordaje de los movimientos y estudios sociales, vamos ya a precisar qué es la masculinidad. Bueno,
La masculinidad es un concepto, una categoría que se desprende de la perspectiva de género. Y es un concepto que proviene de los estudios y movimientos sociales y generalmente está asociado a ser hombre. Cuando nosotros decimos que un hombre debe de ser de cierta manera, pues se indagan los atributos y las características que debemos cumplir, porque no solo hay que ser hombre, sino hay que ser un hombre masculino. Y esto es a lo que hace referencia la masculinidad, aquellos atributos y características de ser un hombre masculino y cómo esa masculinidad se vive en sociedad y de qué manera impacta en la comunidad. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver muy bien el concepto de masculinidad y la vamos a definir de esta manera, que es el conjunto de atributos en el entendido de que son características, valores y comportamientos que una sociedad exige a quienes nacen como hombres. Y al momento de nacer hombre, pues tienes que cumplir con estos atributos que la sociedad te está exigiendo. Pero no solamente indaga la masculinidad con relación al sexo hombre, sino a la mujer, cómo se relaciona con el papel de la mujer en la sociedad y que la mujer debe cumplir este rol femenino. Pero es muy importante también que veamos que no solamente la masculinidad estudia al hombre, sino su relación con la mujer en la sociedad. Y aquí vemos también abajo nuevamente esta precisión de los atributos generalmente exigidos por la sociedad al hombre en relación a la masculinidad, pues es que debe ser alguien fuerte, valiente, con poder, con autoridad y con razonamiento. Siguiente, por favor. Ahora bien, también es muy importante considerar que no hay un solo tipo de masculinidad, sino que existe una diversidad de masculinidades, porque al ser un constructo social, pues cada sociedad determina cómo es la sociedad que se va a exigir. Entonces, en la sociedad existen diferentes tipos de masculinidades. Esto haciendo nuevamente precisión acorde al tiempo y a la sociedad en la que se reflexione, en la que se analice y en la que se vive. Veo aquí un comentario que me parece muy importante tomarlo también en consideración porque veo que están muy participativos y nos dice, la realidad es que en el siglo XXI se sigue diferenciando al hombre y la mujer a la hora de trabajar. Se sigue diferenciando aún la mujer haga igual el trabajo, aunque haga igual el trabajo, supongo que quiso escribir, de igual manera la hora de la remuneración. Sí, efectivamente. Y es por eso lo importante de hacer este abordaje en espacios como estos, sobre todo hacia ustedes que son autoridades municipales y a cualquier otra persona que esté interesada en el tema y nos esté justamente siguiendo en la transmisión, porque es muy importante seguir cuestionando esto. Es cuestión de la misma sociedad. Por ejemplo, en los años 50, Elvis Presley regalaba a sus mejores amigos Cadillac de color rosa. Lamentable. Ok. Sí, sí. Nuevamente volvemos. Todo va con relación al tiempo y a la sociedad en la que se vive. Siguiente, por favor. Al existir diferentes tipos de masculinidades, hay también diversas concepciones. Por una parte, nosotros hemos vivido históricamente un tipo de masculinidad que se consideran las masculinidades tradicionales o las masculinidades hegemónicas. Y estas masculinidades pues, son justamente las que se piensan reconstruir en el sentido de terminar y dejar atrás todas aquellas características, todos aquellos atributos, comportamientos y valores que han generado las desigualdades de género, pero sobre todo que han generado mucha violencia en nuestra sociedad por considerar que los hombres deben ser de esa manera. Entonces, la masculinidad tradicional o la masculinidad hegemónica es la masculinidad que ha permeado más en la sociedad. Y una respuesta ante esta masculinidad o estas masculinidades tradicionales o hegemónicas son las nuevas masculinidades, que estas nuevas masculinidades empiezan a surgir en los años 60, 70 y que son esta otra visión de cómo debe ser el hombre. Y estas nuevas masculinidades nos empiezan a categorizar, pues que pueden haber masculinidades reformuladas,
masculinidades positivas, masculinidades responsables, masculinidades libres de violencia, que es el tipo de masculinidades que nosotros estamos justamente hoy abordando en la presentación. Entonces, cuando existen diversos tipos de masculinidades, también existen diversas concepciones al tipo de masculinidad. Y ahí en la pantalla también podemos ver de su lado derecho una imagen de los antiguos y nuevos patrones de masculinidad. Antes, pero no tan antes porque aún permanecen estas características, se consideraba que los hombres deben ser proveedores, ¿sale? Que los cuidados solamente deben estar a cargo de la mujer, que el padre no es responsable con la familia, él tiene que ser responsable exclusivamente con su trabajo. Ahora, pues a los hombres se les asigna y se les hace de su conocimiento que la responsabilidad del hogar pues también es de ellos. Que ellos también tanto pueden ser proveedores como pueden ser responsables del hogar, que también son responsables de la familia y que también son responsables de cómo se vive conjuntamente con la mujer. Entonces, eso es el ejemplo que nos está precisando esa imagen, que antes habían características que la sociedad exigía precisamente a alguien por nacer hombre y que ahora se están cambiando todas esas exigencias. Ahora, las exigencias y los atributos que se busca de un hombre son totalmente diferentes. Ya lo mencionaba el licenciado Valle en un principio. Ahora podemos expresar de manera más abierta nuestras emociones, podemos usar el color rosado, podemos hablar de ciertos temas sin que eso cuestione nuestra masculinidad, si lo queremos ver de esa manera, porque incluso la masculinidad también se vive y se comprende de forma distinta, de acuerdo a cada hombre y de acuerdo a cada sociedad. Siguiente, por favor. Lo importante del abordaje que estamos haciendo hoy, pues es justamente atender esta idea de la masculinidad tradicional, de la masculinidad hegemónica. Como bien lo mencionaba hace un momento, esto es como una respuesta a que todavía existen masculinidades tradicionales y que aún existen masculinidades hegemónicas. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de indagar en redes sociales, que las redes sociales pues han sido plataformas muy importantes en donde las personas expresan de manera abierta sus opiniones, sus creencias, sus comportamientos incluso, pues ahí podemos ver que incluso ya se han formado grupos para refrendar la masculinidad tradicional porque piensan que es el ideal, porque dicen que es lo que ha permeado y ha permanecido a lo largo de la historia. Entonces, pues son estos grupos que defienden la masculinidad tradicional. Pero ojo, al parecer no se está cuestionando los efectos que ha tenido la masculinidad tradicional. Y esto es lo que nosotros queremos hacer desde la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo y desde este tipo de espacios que promueve el INAFET. Cuestionar la masculinidad con la que hemos crecido. Si es una masculinidad tradicional, si es una masculinidad positiva, si es una masculinidad libre de violencia. Lo importante es cuestionarlo para saber qué impacto tiene en nuestra vida y sobre todo cuando nos relacionamos con las demás personas en sociedad. Entonces, la masculinidad tradicional pues es el problema que nosotros pretendemos atender. Este tipo de masculinidad se ha caracterizado por considerar que toda persona que nace con el sexo de hombre debe tener principalmente los atributos de fuerza, en el entendido de que los hombres utilizan su fuerza física para solucionar sus diferencias o para conseguir lo que quieren. 2, que los hombres deben ser valientes, que no tienen miedo a nada y que no les importa arriesgar su salud y mucho menos su vida. Entonces vean que esto es lo que nos ha promovido la masculinidad tradicional, que arriesguemos incluso nuestra propia vida como hombres. ¿Por qué? Porque soy hombre y no tengo miedo a morir, no tengo miedo a enfermarme. Entonces, aunque a mí no me guste, por ejemplo, cierta bebida alcohólica o alguna droga, pues esto pone en riesgo mi salud, pero yo por demostrar que soy hombre y que debo cumplir con la exigencia social, pues soy valiente y me voy a meter y me voy a arriesgar a consumir ciertas sustancias sin importar las consecuencias de esto, porque eso es lo que quiero demostrar de acuerdo a la masculinidad tradicional, ser un hombre fuerte y ser un hombre valiente. La masculinidad tradicional también ha promovido que a los hombres se les exija ser superiores y que sean dominantes. En ese sentido, los hombres en la masculinidad tradicional ven a la mujer y a todo lo relacionado a lo femenino como inferior y como malo. Es por eso que los hombres que viven con esta masculinidad
pues ven a la homosexualidad como algo malo. ¿Por qué? Porque piensan que la homosexualidad está relacionado con lo femenino, entonces para ellos no está bien, está malo y está condenado. Y por ser hombre, tienen que ser hombres heterosexuales y heteronormados, y eso les da como esta idea de superioridad. Entonces buscan esta dominación tanto de la mujer como de otros hombres que no se consideran en una masculinidad tradicional. Y también pues el hombre tiene que ser proveedor. Entonces se considera que en la masculinidad tradicional solo el hombre tiene que trabajar de manera formal y que tiene que ser remunerado en ese trabajo formal. Las mujeres pueden trabajar, sí, pero sus labores están en el hogar, en el cuidado de la familia. Y como la masculinidad tradicional refiere que es una tarea pues, natural de la mujer, pues no se le puede remunerar. Tiene que hacerlo por el simple hecho de ser mujer y tiene que ser una mujer femenina. Bueno, la masculinidad tradicional pues ha generado muchísimas desigualdades, tanto en los sexos, en el momento de relacionarnos, como en desigualdades de género. Lo femenino relacionado a la mujer se ha considerado históricamente por muchas sociedades como inferior frente a lo masculino, de tal manera que todo lo relacionado a la feminidad es invalidado y desvalorizado. Entonces, una mujer, desde la masculinidad tradicional, es inferior, no tiene valor. Y un hombre que no se considera o no cumple con los atributos de una masculinidad tradicional, pues es mal visto. Y empiezan a hacérseles comentarios y empieza a ser atacado al grado incluso de atentar hasta con su propia vida. Y aquí lo vemos en la imagen, con estos comentarios que generalmente hacen los hombres que viven en una masculinidad tradicional, a los hombres que no viven con este tipo de masculinidad. Pareces una nena, como si ser nena fuera malo. Lloras como una mujer. Bien lo mencionaba también el licenciado Valle en un inicio. Los hombres no lloramos, incluso cuando muere un familiar a quien queremos muchísimo. No tenemos el derecho ni la oportunidad de expresar nuestros sentimientos de tristeza. Los hombres no sufrimos. Sé un hombre. ¿Te gusta el color rosado? ¿Por qué te gusta el color rosado? ¿Por qué asociamos el color rosado únicamente con la mujer? ¿Y por qué el azul únicamente con los hombres? Pues son los mandatos de género, son las exigencias sociales de las personas que viven en una masculinidad tradicional y que incluso dicen que un determinado color no puede ser para una mujer y no puede ser para un hombre. Entonces, si yo no cumplo con estas exigencias, con estas características, si no valido estos valores, ¿qué quiere decir? Que soy un hombre gay. Entonces, me van a encasillar en lo femenino y no soy un hombre para ellos. No cumplo con esas exigencias sociales y por lo tanto no valgo. Ese es el impacto que tiene la masculinidad tradicional, que desvaloriza mucho lo femenino, tanto en el sexo como en la categoría de género. Les traigo otro ejercicio para también no llenarlos con tanta información, con tantos conceptos, y es que reflexionemos un poco, sobre todo los hombres, porque me da mucho gusto que haya la participación de muchos hombres en este espacio y que puedan pues cuestionar un poco su masculinidad, su forma de vida, sus pensamientos, sus creencias. Es válido, es muy importante considerar que todo lo que ustedes piensen, crean, opinen, es válido, siempre y cuando lo hagamos, recuerden, con mucho respeto, porque esta es la idea de este espacio, generar pues espacios de reflexión con absoluto respeto a nuestras ideas, a nuestras creencias y a nuestras identidades. Entonces, en el entendido de que lo masculino proviene de la perspectiva de género y es un constructo social, ustedes reflexionen en lo siguiente e incluso nos pueden compartir sus comentarios. Tú como hombre, ¿te has sentido obligado a adoptar algún comportamiento, alguna actitud o algún valor que no te gusta de la masculinidad tradicional por el simple hecho de ser hombre? Por ejemplo, y esto pueden decirlo con un sí o un no en los comentarios. ¿No te ha parecido, no te han dejado mostrar tus sentimientos de manera abierta? ¿Te ha pasado eso a ti como hombre? ¿O tú como mujer le has exigido eso a un hombre? ¿O has cuestionado eso de un hombre? Compártanos su respuesta. Ahorita vemos qué tanto a los hombres pues
no nos han dejado mostrar nuestros sentimientos de manera abierta. Ok, aquí vemos de usos y costumbres. Ok, a ti como hombre, ¿no te han dejado usar alguna prenda de vestir con la que te sientes cómodo porque te preocupa el quién dirán? A ti como hombre, ¿no te han dejado convivir más con tus hijas o hijos por dedicar tiempo a cosas que se suponen hacen los hombres, como salir con los amigos, irse a beber unas cervezas, ver fútbol? A ti como hombre, pues te han llegado, has considerado validar algún comentario con el que no estás de acuerdo frente a otros hombres. Te han, justamente te han exigido que no cocines algo que te gusta o que ayudes en las actividades del hogar porque no, justamente no corresponde a tu estereotipo, no corresponden a tus roles. A ti como hombre, ¿no te han permitido estudiar o aprender algo en donde predominan las mujeres porque se considera que es algo exclusivo de mujeres? Tú como hombre has invalidado a la mujer y a lo femenino aún sabiendo que esto resulta violento. Vean cómo hay muchos puntos de reflexión sobre si nosotros como hombres podemos estar atribuyéndonos características de una masculinidad tradicional. Si ustedes no consideran que encasillan en uno de estos ejemplos, felicidades. Esto quiere decir pues que van por buen camino y no están pues en una masculinidad tradicional que ha generado pues muchas desigualdades, muchas faltas de oportunidades y que vulnera, por supuesto, a nuestra propia existencia. Siguiente, por favor. Bien, los resultados de la masculinidad tradicional pues han favorecido a que se normalicen actitudes, comportamientos y valores violentas, sobre todo, que vulneran tanto a mujeres como a hombres. Sin embargo, pues las mujeres han sido quienes más han sufrido directamente las consecuencias de normalizar una masculinidad tradicional en el entendido de los atributos que se les exige a los hombres al momento de nacer. Siguiente, por favor. Y parte de esos resultados, pues son los diversos tipos de violencia que se viven en sociedad. Podemos ver la violencia física, la violencia verbal, la violencia sexual, la violencia económica, en entendido de que los hombres en la masculinidad tradicional, pues tienen que ser hombres fuertes y ejercen la violencia física. Tienen que ser hombres predominantes, tienen que ser dominantes y predomina ahí pues la violencia verbal. Tienen que ser hombres superiores a la mujer y por eso ejercen violencia sexual hacia las mujeres en el entendido de que las mujeres tienen que hacer lo que los hombres dicen y no es así. Eso es una de las principales violencias que se viven en la actualidad y es muy importante entenderlo y es por eso que lo traemos aquí en este marco de la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo. Y por supuesto también pues la violencia económica, ya lo vimos con el ejemplo de que muchas veces aún y haciendo las mismas labores, las mujeres ganan mucho menos que los hombres. Y parte de estos resultados, la peor de las consecuencias es que tanto mujeres como hombres que no se consideran en la masculinidad tradicional, pues llegan a perder la vida, porque muchas veces esas exigencias son muy fuertes y lo podemos ver con algunos datos que se han compartido en las noticias. Por ejemplo, de que en México un alto porcentaje de los suicidios suceden en hombres y se ha llegado justamente a corroborar que se suicidan porque no están cumpliendo con estos estándares, con estos atributos que está exigiendo la sociedad. Cuando un hombre no gana más que una mujer, pues le preocupa y dice, ¿pero por qué? Si yo soy hombre, pues tengo que ganar más que la mujer. Cuando un hombre se quiere expresar de manera abierta en cuanto a sus sentimientos, se le critica, se burlan de él y esto genera mucha presión. Entonces vean cómo muy bien lo enmarcó el licenciado Valle en un inicio. Las masculinidades tradicionales y todo lo relacionado a este tipo de masculinidades no afecta solamente a las mujeres, también afecta a los hombres quienes consideran que no es correcto ser de esa manera. Siguiente, por favor. Ahora bien, al predominar la masculinidad tradicional en nuestra sociedad, pues seguimos viviendo diversos tipos de violencia. Y una de las principales violencias que vivimos es la violencia sexual, lo que ha llevado a que también existan niñas y adolescentes que viven terribles experiencias, sobre todo de acoso sexual, de violaciones, y esto ha generado pues
embarazos no deseados. Es por eso que se trae muy bien a colación con la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo. Siguiente, por favor. Pues aquí lo vemos. Siguiente. Al considerar que un alto porcentaje, por supuesto, de embarazos adolescentes se relaciona sobre todo con los roles y los estereotipos de género, pero promovidos por determinados tipos de masculinidad, pues la ANAPEA reconoce esto, que es muy importante abordar el tema de la masculinidad en sus acciones como una forma de cuestionar la manera en que nos comportamos, de los valores, de los atributos que tenemos como hombres y también como mujeres. Entonces, esto ya forma parte de la segunda fase de la ANAPEA, traer el tema de la masculinidad como un tema clave que lleve a hombres y a mujeres a cuestionar cómo son y cómo viven en sociedad. Siguiente, por favor. En esta segunda fase de la ANAPEA, pues ya existe una reorientación y un fortalecimiento de las acciones. Y esta reorientación y este fortalecimiento viene primordialmente de ejes transversales, de componentes prioritarios y de temas claves. Y en temas claves, así como en ejes transversales, entra tanto la perspectiva de género como el tema de masculinidades. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver de manera global cómo ahora está estructurada la ANAPEA. En los ejes transversales podemos ver estas perspectivas que son muy importantes contemplar para atender el embarazo adolescente, pero sobre todo las causas que generan el embarazo adolescente, como es la violencia hacia las mujeres. Y ahí podemos ver en el primer rubro que se aborda la perspectiva de género, la perspectiva de niñez, adolescencias y juventudes, curso de vida, ciudadanías y derechos sexuales y reproductivos, y la pertinencia cultural, perdón. Y se compone también de componentes prioritarios que engloban todos estos ejes y todos estos temas. En el primer componente vamos a encontrar que la educación integral en sexualidad pues es un componente importantísimo para atender todo aquello que tenga que ver con los embarazos adolescentes. En el segundo componente se encuentra el marco normativo, cultural y estructural. El componente número 3 refiere a servicios de salud amigables y el componente número 4 a identificación y atención oportuna e integral de la violencia contra las niñas, los niños y las adolescentes. Y ya en temas claves pues vemos masculinidades, doble protección, prevención del alcohol y otras sustancias, el retraso del segundo embarazo y todo este marco pues se ve reforzado con la colaboración de 36 instituciones que se integran en la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el documento de la segunda fase de la NAPEA se precisa por qué es importante abordar el tema de masculinidades. Y este documento nos precisa pues que es muy importante porque se ha demostrado que hay factores culturales relativos al ejercicio de la masculinidad que desempeñan un rol determinante en la sexualidad y sobre todo en la reproducción. Entonces, las cifras de embarazos resultantes de relaciones asimétricas y las relativas a la violencia familiar, sexual y de género son solo ejemplos que confirman lo apremiante y lo necesario que es reconocer que los hombres participen en las decisiones relativas al ejercicio de la sexualidad, porque muchas veces esta carga se le da a la mujer, pero se empieza a reconocer que los hombres tienen y deben tener una muy buena participación para evitar los embarazos no deseados. Siguiente, por favor. En ese sentido, lo que buscamos con el tema de las masculinidades, pues es promover otro tipo de masculinidades. Y en este sentido, el abordaje que estamos haciendo hoy, pues es de las masculinidades libres de violencia. Entonces se busca que las acciones que promueva la NAPEA, sean acciones que promuevan el desarraigo de comportamientos, actitudes y valores que vulneran nuestra integridad al no cumplir con los ideales de lo masculino en el entendido de una masculinidad tradicional o hegemónica. Entonces, se refiere a todas aquellas formas de entender el ser hombre desde una posición antisexista, antihomofóbica, antirracista y alejada de todo tipo de violencias, así como de masculinidades que se alejen del clasismo y de todos aquellos factores o aquellos elementos pues, que vulneran los derechos.
y el desarrollo integral de las personas. Por eso, pues se busca que las masculinidades, en el entendido de que sean libres de violencia, pues sea diversa, plural y con absoluto respeto a los derechos humanos que tenemos todas las personas. Siguiente, de favor. Ahora bien, el objetivo ya preciso de incluir el tema de masculinidades en el marco de la NAPEA, pues es eliminar pensamientos, creencias, actitudes, valores y hábitos que vulneren los derechos de las personas, en especial de aquellas que no cumplen con el sistema binario sexo-género. Promover también el trato igualitario y respetuoso entre los géneros. Como tercer punto, eliminar todos los tipos de violencia que ponen en riesgo la vida de las mujeres, de las niñas, los niños y adolescentes, especialmente contemplando la violencia sexual que viven este grupo de personas. Y por supuesto, con el tema de masculinidad y al cuestionar la masculinidad con la que se vive, pues se busca construir una nueva realidad social y cultural. Siguiente, de favor. Aquí podemos ver que entonces esta idea de las masculinidades libres de violencia, y haciendo precisión a lo que les decía en un inicio, pues es una respuesta a la masculinidad tradicional, porque las masculinidades libres de violencia buscan que los hombres adopten estas actitudes, que adopten comportamientos y que reconozcan los valores que les van a permitir vivir sin ejercer algún tipo de violencia frente a las mujeres y sobre todo también frente a otros hombres, así como también que les permita romper con los roles y los estereotipos marcados por una masculinidad tradicional que han contribuido a la desigualdad entre mujeres y entre hombres. Entonces, esto es muy importante precisarlo. Siguiente, por favor. Esto es a modo de ejemplo de lo que se busca atender ante la masculinidad hegemónica o masculinidad tradicional. Algunas características que nos han promovido la masculinidad tradicional, pues es que los hombres no son responsables del hogar. Y lo que se busca con las nuevas masculinidades y los tipos de masculinidades que promueve esta visión, pues es que los hombres asuman su responsabilidad con las actividades del hogar. Antes, los hombres son arriesgados y no tienen miedo. Sin embargo, desde esta nueva perspectiva, los hombres procuran no involucrarse en situaciones que pongan en riesgo su vida. Antes, los hombres no eran responsables con el cuidado de los hijos, ni con el cuidado que se tiene en el hogar. Ahora los hombres asumen su responsabilidad en el cuidado de sus hijos e hijas. Antes los hombres no lloran ni muestran afectividad. Ahora lo que se busca es que los hombres no tengan prejuicio en mostrar sus sentimientos y sus emociones. Antes se exigía que los hombres no cuidaran su imagen y que no cuidaran su salud. Ahora lo que se busca es que los hombres cuiden su imagen y su salud en el entendido de que pues es una responsabilidad de el cuidado de nuestro bienestar. Antes los hombres no debían ganar más dinero que las mujeres. Ahora lo que se busca es que los hombres reconozcan y promuevan el derecho de las mujeres a ocupar altos puestos y que se les pague de igual manera por el mismo trabajo. Antes los hombres debían imponer su fuerza física. Ahora los hombres, bueno, lo que se busca es que los hombres no usen su fuerza física para ejercer violencia ante lo que quieren o ante lo que consideran que es diferente a ellos. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. No quiero precisarles más porque nos llevaría mucho tiempo, pero es muy importante considerarlo, sobre todo si queremos terminar con muchos de los problemas que la masculinidad hegemónica o la masculinidad tradicional ha provocado en nuestra sociedad. Siguiente, por favor. Un concepto muy importante que recupera la NAPEA al momento de abordar el tema de masculinidades es el concepto de corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque es una de las principales características que se buscan en los hombres referente a la relación que tiene con la mujer. Entonces, lo que se busca con la corresponsabilidad es que exista un reparto justo y equitativo de las responsabilidades familiares, de las responsabilidades como pareja, así como las responsabilidades sociales y profesionales que hay entre mujeres y hombres de una misma unidad de convivencia o una unidad familiar. Entonces, lo que se busca también es promover con responsabilidad en las actividades del hogar, con responsabilidad en el cuidado de las y los hijos, la corresponsabilidad en el cuidado de la relación de pareja, la corresponsabilidad en las decisiones sobre la vida futura y así como la corresponsabilidad en promover un cambio de mentalidad basado en la eliminación de estereotipos y roles asignados exclusivos a la mujer
o exclusivos al hombre. Entonces volvemos al punto central, empezar a cuestionar esos roles, esos estereotipos, aquellas características, aquellos atributos del deber ser. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante contemplarlo como parte de la NAPEA y lo importante de que se promueva el tema de masculinidad en niñas, niños y adolescentes. Y no solamente a ellas y a ellos, sino también a todas las autoridades que participamos en esta estrategia, que es de suma importancia para prevenir los embarazos, sobre todo los embarazos no deseados. Siguiente, por favor. Esto es solamente como un mensaje clave que les quiero compartir. En la toma de decisiones sobre las prácticas sexuales, los hombres también son responsables. Hace un momento decía, muchas veces a las mujeres les exigen que ellas son las que tienen que prevenir el embarazo. Y no, también es una responsabilidad del hombre. Y es algo que se tiene que platicar en pareja entre hombre y mujer al momento de tener prácticas sexuales y no querer tener un embarazo. Siguiente, por favor. También el punto central de la corresponsabilidad pues es que ayude a prevenir la violencia sexual. Los hombres, en el entendido de que sean hombres que vivan con una masculinidad libres de violencias, pues promuevan el derecho a vivir una vida libre de violencia sexual, lo que a su vez previene el embarazo o los embarazos no deseados. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las acciones puntuales de la ENAPEA para prevenir el embarazo adolescente? Siguiente. Estas acciones, aunque son diversas acciones, pues se puntualizan en acciones que tengan que ver con la construcción de nuevas masculinidades que permitan justamente prevenir el embarazo. Entonces, lo que se ha trabajado en la ENAPEA, y no lo digo como un trabajo que hacemos aquí en la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, sino me refiero al trabajo de todas las personas que participan en la estrategia, porque son las autoridades, las organizaciones y la sociedad civil quienes han dado vida a la ENAPEA. Y son gracias a ellas y a ellos que justamente se ha obtenido un muy buen resultado a la hora de implementar esta estrategia. Entonces, estos trabajos pues se precisan en estos, que han existido diseño y difusión de recursos educativos que abordan mensajes sobre masculinidades que permiten a niños y adolescentes a construir una identidad libre de violencias. También se han diseñado y difundido recursos didácticos que promueven una reflexión en las madres, en los padres y en las personas responsables de la crianza de las niñas y de los niños sobre todo, así como de los adolescentes. ¿Para qué? Para que puedan justamente criarlos libres de roles y estereotipos de género. Y otra acción puntual pues es la promoción de espacios de diálogos como en el que en este momento estamos aquí presenciando, en donde justamente se promueva este tipo de temas y se reflexione al respecto y que nos lleve a considerar la corresponsabilidad de los hombres como parte de nuevas construcciones de masculinidades. Entonces, amigo, amiga, quienes nos están viendo, autoridades municipales y quienes no son autoridades pero están presenciando esta transmisión, cuestionemos quiénes somos, por qué somos así, qué aspectos, qué características, valores, comportamientos se relacionan con mi forma de ser en el entendido de que me considero una persona masculina o una persona femenina. Entonces, eso es una de las acciones puntuales también que tiene la NAPEA al momento de promover sus materiales. Siguiente, por favor. Aquí esta lámina únicamente es para invitarles a que pues puedan revisar todos estos materiales que son el resultado de todas las personas que participan en la NAPEA, que visiten el micrositio y indaguen un poco y exploren un poco el abordaje que se hace respecto a la masculinidad, sobre a los roles de género, los estereotipos de género, a los derechos que tienen las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, a vivir una vida de violencia. También a que pues puedan revisar el cuaderno Yo Decido, que también hace el abordaje de este tipo de temas, y sobre todo pues que si lo necesitan o si piensan que alguien lo puede requerir, se dirijan a la línea de atención del chat Yo Decido, en donde también les pueden explicar un poco más este tema y si necesitan ayuda sobre algunos cuestionamientos o algún problema que pudieran estar pasando, pues el equipo del chat Yo Decido les va a orientar de manera adecuada. Siguiente, por favor. Esto solo es un ejemplo de lo que pueden encontrar en el cuadernillo que se ha diseñado en relación a la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo, y es aquí un ejercicio, ser hombre,
cuestionar cómo se es hombre, cómo se vive la sexualidad en relación al género, los roles de géneros y estereotipos de género. Entonces, también se cuentan algunas historias que nos llevan a reflexionar lo importante de este tema y también a cuestionar nuestra propia masculinidad o feminidad. Siguiente, por favor. Invitarles también a que puedan, pues, revisar los materiales de difusión, los spots de radios, los spots de TV, lo que se publica en redes sociales, los materiales gráficos, así como los cuadernillos en relación a este tipo de temas y sobre todo los pósters que ustedes pueden compartir con todos sus colegas en las instituciones en las que se encuentran. Siguiente. Y ya para concluir y para revisar un poco sus comentarios y atender un poco sus dudas o aquellos cuestionamientos que puedan tener, yo terminaría de la siguiente manera. Es necesario que los hombres adoptemos pensamientos, actitudes y valores que permitan la construcción de una nueva realidad y que esta realidad pues esté libre de estereotipos y mandatos de género y que sea acorde a los derechos humanos y a todos los derechos vinculados a estos. También que la construcción de masculinidades libres de violencia pues sea una mirada para beneficiar a todas las personas, porque permite reconocer y valorar las formas de pensar desde nuestra individualidad, pero con absoluto respeto a la igualdad y a la corresponsabilidad. También que las masculinidades libres de violencia ayuden a prevenir los embarazos adolescentes que son y que han sido a lo largo de la historia pues resultado de la violencia sexual. Un alto porcentaje de los embarazos no deseados en las mujeres, desafortunadamente, pues es por la violencia sexual que sufren y que sigue vigente todavía y que se está trabajando en ello. Y que también cuando construimos masculinidades libres de violencia, pues ayude a los hombres a reconocer su corresponsabilidad en las prácticas sexuales que tienen como pareja. De esa manera yo concluyo la presentación. Espero que haya sido de su total agrado. Sé que todavía es un tema muy complejo y que en muchas personas genera mucha polémica, pero créanme que lo hacemos con absoluto respeto a lo que ustedes piensan, a lo que ustedes creen, y lo hacemos con este marco de los derechos humanos y es a beneficio de todas y de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro Luis Enrique Santiago, por esta gran ponencia y efectivamente es un tema yo creo que del que no acabaríamos. Por acá hay muchos comentarios, unos opinan lo contrario de lo que otros dicen. Es un gran intercambio de comentarios aquí. Voy a leer eh, algunos ya los leyó usted. Voy a leer algunos otros. Por acá, Leticia Mercedes Álvarez nos decía que en casa fuimos 6 mujeres y un hombre. Más tarde, 2 hombres. Dice, nos criaron asexuales. A todos nos enseñaron a tener muñecas y herramientas. Aprendimos a reparar abanicos, batidoras, licuadoras, vehículos, etc. La feminidad la descubrimos más en la escuela. Carlos González nos dice, en lo último que estuvo usted eh, platicando, dice, no solo es el derecho en papel, de buenas intenciones estamos saturados, es crear y mantener las condiciones que garanticen esa igualdad sustantiva. Los datos muestran que esos derechos no han sido efectivamente logrados. Y nos pedía si nos puede regalar la liga de la última que colocó de la ENAPEA en el chat, para que a través de ahí puedan ingresar. Por acá Gerardo, que estaba totalmente de acuerdo en la corresponsabilidad, que obviamente es de ambos, responsabilidad de los dos, tanto de mujeres como hombres. Es que hay muchos. Acá, por ejemplo, Rubial Coser dice, si la naturaleza nos hizo diferentes en características, razonamiento y capacidades al hombre y a la mujer, es precisamente para complementarse. Qué triste que la vida sea una competencia constante de querer ser tratados y considerados igual. Y lo más triste desde mi punto de vista es que sea mi género quien inicie esa pelea. Bueno, ahí está otra opinión.
Bueno, y así muchas por acá le responden a ella misma que no se trata de una competencia. En fin, creo que nunca acabaríamos. No sé si quiera agregar algo más, maestro, ya para ir cerrando esta sesión. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, hay muchos comentarios. Eso me alegra mucho porque la intención de este espacio y de este tipo de temas, pues es eso, generar comentarios, generar reflexiones y no importa si estamos o no estamos de acuerdo, siempre y cuando sea con absoluto respeto, por supuesto. La intención es que reflexionemos, que veamos sobre todo de qué manera estas construcciones sociales nos están afectando a nosotras y a nosotros mismos. Eso es algo que muchas veces no se cuestiona, lo aceptamos como algo natural, pero no es así. Sí, existen diferencias determinadas por la biología, pero volvemos al punto. Nosotros estamos hablando de construcciones sociales, no estamos hablando del sexo, que justamente es un abordaje biológico de las características con las que nace la mujer y con las que nace el hombre. Y justamente ayer cuando estaba preparando algunas ideas para esta presentación, en redes sociales compartieron un meme de estos grupos que definen todavía la masculinidad tradicional y decían, los antropólogos descubrieron unos huesos, pero qué curioso que no puedan decir su género. O sea, ¿cómo van a decirle el género si el género no se determina por los huesos? Eso, pues lo determina la biología, es una cuestión de sexo. Ahí sí podemos encontrar una diferencia. Entonces, recordarles y si hubiera tenido la oportunidad de contestarle a esa persona que compartió esa imagen, pues decirle, pues cómo van a decir qué género tenía si el género es una construcción social y tiene que ver también con nuestra identidad, la identidad que asumimos frente a las demás personas. Entonces, es eso, ¿no? Cuestionar día a día quiénes somos, por qué somos así y qué aceptamos de lo que nos exige la sociedad. Y sobre todo, de qué manera pues, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestros valores, contribuye a que se construya una nueva realidad, pero una nueva realidad determinada por pues, actitudes de apoyo, redes de apoyo, igualdad, corresponsabilidad y sobre todo vidas libres de violencia. Eso es muy importante. Y yo cerraría con eso. Muchísimas gracias a todas las personas. Créanme que son muchísimos comentarios, sí los he estado leyendo y por supuesto que estoy a punto de compartirles el enlace de la ENAPEA para que puedan acceder a todos los materiales y si pues existieran más comentarios o algún otro tipo de mensaje que nos quisieran compartir y sobre el cual les gustaría dialogar, pues nos pueden escribir tanto a la Secretaría General del Consejo Nacional de Población a través de la ANAPEA como al equipo de INAFED que realmente hace un trabajo extraordinario trayendo estos temas y gestionando todo para que pues se pueda cumplir este espacio y estemos aquí presentes. Entonces al licenciado Valle, a Alma, a Yohaira, a Magdalena y a todo el equipo que está detrás, que ahorita no puedo ver el nombre de todos y me llevaría mucho tiempo mencionarlos, pero por ejemplo Mirza, Claudia, y a todas ellas, pues muchísimas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que contribuyeron con sus respuestas, con sus opiniones, con sus cuestionamientos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, maestro. Y rápidamente, para no dejar que por acá nos preguntaba Arnia vía Facebook, dice, con las personas con misoginia, ¿qué se podrá hacer? Adelante. Pues el tema todavía es complejo, no hay una respuesta puntual. Generalmente cuando nos hacen ese tipo de preguntas es como si existiera una fórmula que diera solución a eso. Y el asunto es que no es así. Hay que ver justamente cómo esa misoginia está afectando a alguien, a algo, y a partir de ello, pues emprender diversas acciones que sean acciones pues que nos lleven a terminar con esa problemática. Entonces, respondiendo puntualmente, no hay una respuesta precisa, habría que hacer un abordaje más puntual y determinar de qué manera está impactando y de qué manera pues podríamos atenderlo. Muchas gracias. Y por acá, bueno, justamente lo que hablaba, Inmover dice, el sexo es biológico, el género es una construcción social. Y pues Efectivamente. bueno, por acá muchas felicitaciones por la ponencia. Ya el maestro Luis Enrique les puso el enlace de la ENAPEA para que puedan ingresar. Y bueno, con esto ya finalizaríamos. Ya ahora sí, para cerrar, voy a dejar la voz a la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí
jefa de departamento aquí en el INAFED. Adelante, Marta. Pues muchas gracias. Ya para finalizar y en nombre del INAFED, le doy las gracias al maestro Luis Enrique Santiago, representante de CONAPO, y también a todas las personas asistentes, y por supuesto que agradecemos muchísimo su participación. Hay distintos criterios, hay comentarios muy acertados. Yo estoy leyendo de los últimos, en donde Elizabeth Cházaro, por ejemplo, dice: el reto es que la diferencia sexual no se traduzca en diferencia al acceso y goce de los mismos derechos y oportunidades sin sesgo de género. Yo coincido plenamente, precisamente por parte del INAFED y de CONAPO. Uno de nuestros objetivos es acercar el conocimiento, acercar lo que se considera mejor en estos temas, para que cada uno de nosotros pues de forma personal, porque este tema sí abarca mucho de lo personal, y de forma institucional, empecemos a asumir y hacer nuestros estos conceptos en lo que se pueda para llevar a cabo mejor nuestros trabajos. Entonces espero que este diálogo les haya sido útil y que como resultado genere un espacio de reflexión, pero sobre todo de acción, a través del conocimiento que nos brindó el maestro Luis Enrique Santiago, a través de los ejemplos, los ejercicios que nos brindó, pues empezar el cambio, como es un tema tan personal también, empezar el cambio con nosotros mismos, para que posteriormente y en un marco de congruencia, de coherencia, pues podamos también en el ámbito de nuestras competencias cumplir con políticas públicas adecuadas, con perspectiva de género, y también en el marco del ENAPEA, ¿por qué no? Porque fue nuestro tema también más específico, y sobre todo entre todos, ya con estos cambios empezamos a lograr una sociedad más respetuosa, más justa, más igualitaria, que no produzca dolor, discriminación ni violación de los derechos humanos. Yo agradezco nuevamente su asistencia, y maestro, muchas gracias por su presentación. Un excelente tema. Cada párrafo, como dice nuestro titular, el coordinador Ignacio Valle, no tiene desperdicio ningún párrafo. Nos invita a todos a la reflexión, y les doy las gracias a todos. Les comentaría que a las personas que se inscribieron en nuestra página de INAFED, les vamos a compartir la presentación para que tengan ahí todos los enlaces que el maestro estuvo exponiendo, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.